Entre las ramas de un sauce, sauce llorón, hizo el nido una gorriona con su gorrión. 3 huevitos empollaba, 3 empolló. 3 pajaritos salieron del cascarón. Los 2 mayores tocaban el guitarrón, pero el que era más chiquito nunca aprendió. Los 2 mayores volaban de flor en flor, pero el más chiquitito no se atrevió. Y la gorriona le dijo a su gorrión: este gorrioncito chico mal nos salió. Pero un día todo tiembla, todo tembló, y desde el sauce el nidito se les cayó. Ay, gritaba la gorriona, ay, el gorrión, ay, los gorrioncitos nuevos, pero el menor. Ay, Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un tercer capítulo del programa Dilo Fuerte. En esta fría noche, porque hace mucho frío, tenemos una invitada especial, muy querida por nosotros, muy querida por la agrupación. Su nombre es Francia Castro. Fue una audióloga de la Universidad Católica, compañera también activista Sí. del espectro autista, así que te queremos dar la palabra, Francia, para que te presentes. Bienvenida, Francia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada, nuevamente por el espacio, por la invitación, ¿cierto? Por tener la oportunidad de entregar estos contenidos. Y bueno, yo siempre digo esto, siempre que puedo, yo doy mi agradecimiento a mi supervisora, Macarena Cref Moreno, ¿cierto? Directora del Magíster de ABA de la Universidad Autónoma, y también agradezco a Miguel Higuera, que es su mentor, muy agradecida de ustedes, estimados, y ustedes me han permitido entregar estos conocimientos. Y bueno, me presento un poco. Yo soy Francia Castro, yo soy fonoaudióloga, así como decían ustedes. Yo estudié en la Universidad Católica, y al mismo tiempo yo soy una persona dentro del espectro autista. Y la idea finalmente es generar estos espacios y generar un vínculo entre las comunidades, ¿cierto?, de familia y las comunidades autistas, siempre desde un enfoque constructivo, ¿cierto? Y la idea es hablar un poquito en el día de hoy de preguntas más frecuentes en relación a evaluaciones dentro del espectro autístico. ¿Cuáles son? El boom de las evaluaciones. El boom de las evaluaciones. Bueno, Eso aquí queremos, también me presento, mi nombre es Yorka, ya, y también estamos con Sandra Pavés. Acá todas somos representantes de TEA San Bernardo. Bueno, Yorka es la presidenta y Tamara también junto aquí haciendo el programa Dilo Fuerte, cuyo objetivo es hablar de autismo y que la gente se entere de qué se trata esto. Primero, que no es una enfermedad, que es una condición de vida, sí, y que tiene hartas cosas en las cuales tiene que apoyarse, principalmente en términos de las terapias. Y hoy día, como bien decía las chicas, vamos a hablar con una fonoaudióloga que sabe de evaluación, y ahí habemos muchas mamás que no sabemos mucho del tema. Hemos ido aprendiendo en el camino. Y como primera pregunta, ¿qué evaluaciones hay para detectar el autismo? Francia. Mira, ahí, ¿cómo se llama? Ahí tú das con algo interesante, porque nosotros sabemos que a nivel de Internet tenemos conceptos que se asocian a muchas cosas. Por ejemplo, lo que es como la indexación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, busco en Google, no sé, evaluación, diagnóstico de TEA, ¿cierto? Te aparecen X resultados. Y tú, cuando hablas de detección como concepto, no te va a salir el A22 si tú lo indexas en Google.
¿qué es lo que posiblemente te pueda aparecer? Te pueden aparecer evaluaciones de screening o evaluaciones de tamizaje que es distinto. Por ejemplo, todo lo que es el MChat, el QChat, el ASSQ, el CSQ, entre otros. Entonces, de repente la detección está más asociada a los screening o las evaluaciones de tamizaje que las evaluaciones que complementan el diagnóstico. Entonces, es bueno que salga este tema. Cuando dices tamizaje, ¿a qué te refieres en particular? Porque hay nomenclaturas que una como mamá cuidadora no entiende, para explicarles a la audiencia. El tamizaje es la detección del autismo, pero cuando estamos en una población de niños súper heterogéneos, o sea, en una sala de clase uno ve niños con distintas condiciones, ¿cierto? O sea, hay niños neurotípicos, niños con TDAH, por ejemplo, niños que tienen otro tipo de condiciones, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces una evaluación de tamizaje, la idea de la evaluación de tamizaje es decidir si ese niño es necesario derivarlo o no al neurólogo, ¿sí? No es una evaluación con el fin de pesquisar sintomatología TEA, sino que saber si de verdad esas sospechas que yo tengo son para derivarlo al neurólogo. Entonces, ¿Mm? Y con respecto a eso, es una mirada más a nivel de la parte como social o la parte de la observación médica. ¿A qué se refiere puntualmente? La evaluación de screening de tamizaje. ¿Sí? Ya, la idea es pesquisar signos de alerta de espectro autista y finalmente decidir si hay que derivar al niño o no, al neurólogo. Por ejemplo, las educadoras deberían hacer evaluaciones de screening. Yo sé que muchos no lo hacen. ¿Por qué es importante? Porque las educadoras cuando hacen evaluaciones de screening y pesquisan los signos de alerta, ellas pueden derivar al neurólogo con mayor fundamento. Y eso no se está divulgando mucho. Es importante que las educadoras de párvulos, las educadoras diferenciales, todo profesional que atienda a niños e implemente este tipo de cuestionario de screening o evaluaciones de screening. Eso es muy frecuente porque a mí me pasa mucho en la consulta que hay papás que la mayoría espera hasta los 3 años para ver si realmente están estas banderitas rojas de autismo. Y antes dicen, no, voy a esperar a que hable, voy a esperar a que se desarrolle. El mismo pediatra me dijo que esperáramos un poco, y siento que la detección temprana es mucho más a favor del niño para hacer una intervención temprana. Yo trabajo harto con el MChat, si bien ya cuando siento que hay alertas derivo al neurólogo, y antes de los 3 años hacemos un plan de trabajo súper bueno, donde abarcamos todas las áreas del desarrollo y el niño va avanzando, independiente que tenga TEA o no, que eso ya se va a saber un poquito más a los 3 años, haciéndole el A2-2, el ADR, pero ya hay un trabajo antes de los 3 años, un trabajo previo, donde el niño puede ya mostrar avances. Exactamente, exactamente. Y nuevamente yo hago énfasis en que idealmente todas las educadoras diferenciales de párvulo, ideal, ellas que trabajan con muchos niños y son el primer filtro que dominen este tipo de evaluaciones y de cuestionarios screening. Es que claro, yo creo que hay un tema también por no sé, siento que los neurólogos siempre como que al tiro derivan al fonoaudiólogo y a la terapeuta ocupacional, siendo que el tema de educadora párvulo, la psicopedagoga, la educadora diferencial igual cumple un rol súper importante. Entonces ahí hay papás que sí se dan cuenta de eso y evalúan a sus hijos con educadoras antes de los 3 años o después de los 3 años, de la primera infancia, de los 0 a los 6, y de verdad que un niño con y sin terapia se nota bastante. Oye, y en relación a eso, ¿hay alguna obligación por parte de los jardines infantiles, pensando principalmente en los que están dependientes del Estado, de ver este screening que dices tú? ¿Hay algún marco legal o simplemente queda la voluntad de los profesores que están a cargo de los niños? Lamentablemente, como muchas cosas acá en Chile no se garantizan, solamente está la guía clínica del Ministerio de Salud, que a todo esto igual es antigua porque es del 2011, uno la puede indexar, ¿cierto? En Google, uno coloca guía clínica TEA, ¿cierto? Espectro autista, y lo que te propone la guía clínica finalmente son directrices de buenas prácticas en el proceso de diagnóstico, pero no hay un marco legal
que finalmente fiscalice ese tipo de situaciones. Y piensa en lo siguiente, o sea, hoy en día está saliendo muchos centros que especialistas en TEA, ¿cierto? No, si todos son especialistas en TEA. Claro. Todos Sí. saben del espectro autista El y uno ve que en negocio. la práctica, claro, uno ve que en la práctica los niños no avanzan y de hecho no se están trabajando los contenidos que son fundamentales en este tipo de condición. Entonces piensen que ni siquiera se fiscaliza eso y se va a fiscalizar el tema de los screenings. Entonces, hay un tema legal súper pospuesto y imagínense que ni siquiera tenemos un censo del espectro autista porque No, no un hay. justamente el tema Eso de la no ley se de puede. comunicación. De hecho, se le propuso al Ministerio de Salud y cuando se trabajó con el movimiento neurodiverso que se planteara hacer un catastro porque no saben dónde empezar, si a través de los neurólogos, del registro social de hogares o del tema de la credencial de discapacidad. Entonces, claramente hay una nebulosa, ahí está en el aire, un vacío legal que al final termina dejando a la voluntad del docente, a la educadora parvularia o educadora diferencial de hacer este screening para poder derivar en caso de que hay estas banderitas rojas. Es lamentable, pero esperemos que eso mejore. Ahora, Bueno, ¿qué bueno, tipo en de...? los Dale. consultorios Sí, en los consultorios están estos hay programas. un programa de Chile Crece Contigo que es cuando empiezan estas alertas, se deriva de la enfermera que lo ve cada ciertos meses al niño o niña. Cuando la mamá le dice, mi hijo todavía no habla, todavía no se comunica, no me mira a los ojos, o hace unos movimientos que nosotros sabemos que son los estereotipos, pueden consultar ahí con la enfermero o enfermera y los deriva a párvulos. De hecho, son una parte muy fundamental en los CESFANES, las párvulos, porque las párvulos son las que tienen este como plan de trabajo que es de Chile Crece Contigo, y ahí hay una terapeuta y una fono, pero igual es poco lo que Son se pocas hace. las sesiones, yo Y tengo sí, entendido que 2 veces son al mes es terapeuta 14, ocupacional, algo claro, así. como una semana por medio, y lo mismo con terapia ocupacional, semana por medio, y fonoaudiología también. Entonces, y aparte que cada vez hay más diagnósticos, y también falsos diagnósticos. Eso quería acotar también de los CESFANES. Claro, yo lo veo, por ejemplo, en los niños que van en jardines infantiles privados, que no son de la Junji y no del Integra, y al final quedan a la voluntad de las parvularias, teniendo este marco que habla de Chile Crece Contigo, pero al final no se aplica absolutamente nada. Entonces, O sea, ahí, hay educadoras que yo creo que se dan cuenta de esta claro, alerta y tratan de decirle a la familia que los lleven a un neurólogo, que asistan al consultorio o que ya ingresen los papás a hacer terapia con fono, con teo. Entonces también hay una intervención de por medio, pero lo que nosotros esperamos que sea de parte del gobierno, que no sea... claro, porque el Estado se haga responsable, que haya un lineamiento legal, de obligación, de observación y todo. Bueno, esperemos que la ley Independiente que sabemos que hay hartas familias que lo pueden pagar, que ahora como la misma Francia decía, hay muchos centros que se están abriendo, pero el autismo, y yo lo he conversado con la Francia en asesorías que ella me ha hecho, que hemos tenido, que el autismo en la universidad te pasan una pincelada. El autismo, tú tienes que especializarte en autismo. El autismo de la universidad, claro, tú lo conoces, tú lo investigas, tú lo trabajas, quizás, Teórica. claro, y te mandan a práctica, pero el autismo se estudia, la formación es larga y es súper constante. O sea, todos los años hay que ir actualizándose, hay que ir especializándose, tomando nuevos cursos, nuevos enfoques de terapia y de verdad que es caro y también Chile es un país que todos los cursos son carísimos. Entonces también con la Francia lo hemos conversado, ¿cierto, Francia? Exactamente. ¿Cómo ahora puede con respecto a como la formación del autismo?
Ya, y ahora con respecto a los tipos de evaluación, porque yo desde que estoy en este camino y que estoy trabajando en la agrupación, siempre se habla del A22, pero conversando con Tamara, que me ha informado y me ha iluminado muchas cosas, hay otras evaluaciones también. Entonces, hablar un poquito de eso, qué observan, qué miden, quién los manda a hacer. Ahí cuéntanos, Francia. Sí, en general los que están como dentro de la definición de gol estándar, que ahí yo les comento lo que es un gol estándar, son el A22 y el ADR. Y uno siempre que habla de evaluaciones gol estándar quiere decir que tienen las mejores estadísticas a nivel de estudio poblacional. Que se supone, piensen esto, la evaluación para ser válida tiene que ser estudiada de antemano por una población de personas, ¿sí? Y en base a esa estadística finalmente se van agrupando los puntajes, las categorías y todo eso. Pero antes debe haber un estudio poblacional previo. ¿Qué pasa? Que dependiendo de cómo es ese estudio poblacional, van a ser los datos, si es que son más confiables o no. Y cuando crearon estas evaluaciones, dieron o de alguna forma pudieron lograr que fueran bastante sensibles y específicos para poder encontrar sintomatología del espectro autista. Entonces, por eso tienen esa definición de gol estándar, porque tienen buenas estadísticas y deberían ser más confiables. Pero a pesar de eso, igual hay que considerar que son evaluaciones que complementan el diagnóstico y no diagnostican por sí mismas. Una evaluación no diagnostica espectro autista. No, porque es una, que la evaluación es terapeuta dependiente, evaluador dependiente, y de hecho en la Universidad Católica, en el Centro Médico San Joaquín, ellos tienen un grupo de investigación de TEA, y ellos hicieron una investigación, era el doctor González, que hicieron una investigación en varios niños que fueron diagnosticados con el A22, esto fue el año 2019. Bien, aquí tenemos la investigación. Esto apareció en la revista chilena de pediatría 2019 y piensan que son niños chilenos, o sea, en realidad como de acá, en realidad nacional. ¿Y qué pasó cuando evaluaron a este grupo o esta muestra de niños en 2019? El equipo TEA de la Católica hubo un margen de error del 12% de niños que habían salido espectro autista con el A22, habían salido espectro autista con el A22, y al final no era espectro autista, era otra cosa. Era un diagnóstico diferencial, un diagnóstico como les dijera, como distractor. Entonces, estos niños que no eran TEA, ¿qué tenían? Tenían fobia social o tenían déficit TDAH puede ser. social. Claro, ¿cómo? TDAH. Bueno, igual hay un tema. Hotel también puede ser, trastorno del lenguaje. Claro, pero muchas veces esto venía acompañado de un tema como de fobia social o mutismo selectivo, porque ¿qué pasa? ¿Por qué ahí me hace ruido eso? Porque el TDAH y el trastorno del lenguaje es una comorbilidad igual muy frecuente en TEA. Es una condición que suele acompañar el TEA. Entonces, los diagnósticos que eran como más diferenciales en función de eso eran el mutismo selectivo, la fobia social y fobia social con déficit intelectual. Entonces, las personas que están en sus casas y que son busquillas, ustedes pueden ahí colocar en Google, en la revista Cielo, aparece el estudio del doctor González 2019 que se hizo en la Universidad Católica. Finalmente, ¿por qué yo hablo de este estudio? Porque tiene un margen de error en las dos. No es 100% perfecto, porque lo hizo un ser humano y los seres humanos no somos perfectos. Entonces, ¿qué significa A2? A22. eso es una sigla en inglés que tiene que ver, Bueno, mira, el A22 es una sigla en inglés que tiene que ver con escala de observación para el diagnóstico del autismo. Eso, tiene que ver como con una escala porque cada evaluación o cada ítem evaluado tiene un puntaje.
Entonces hay niños que van estudiando Sí, y a mí puntos, siempre me pregunto, ¿qué significa A2, 2? ¿Por qué el número 2? Lo que pasa es que hubo un A2. Ah, ya. Hubo una primera versión de A2 en su momento, y esa es como la versión más actual. La moderna. Físico. Claro, el lado 2 finalmente es como una revisión del lado que era seca, y si mal no recuerdo, el lado anterior era el lado G. Si mal no recuerdo, el lado G era la versión anterior. Entonces, Oye, ¿Mm? estáis silenciada, Sandrita. Y lo otro que quería consultar, ¿cuántas veces se puede hacer el test de A2? 2. No debería hacerse más de una vez. Ya. No Y los debería hacerse más de una vez. si uno empieza como a autoanalizarse, que somos muchas las mamás que nos autoanalizamos, nosotros como adultos podemos hacernos ese test, esa evaluación. Sí, porque el lado 2 se supone que a lo largo de todo el ciclo de la vida, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer, a excepción de, claro, de antes de los 16 meses, pero tenemos que reconocer que es muy distinta la validez estadística dependiendo de cada rango etario. O sea, lo que pasa es que en cierto rango de edad, la validez estadística es mejor. ¿Por qué? Porque cuando crearon estas evaluaciones, la hicieron en una población de personas, ¿cierto? Sí. Pero quizá hay la evaluación, o sea, la población de personas que más estudiaron a lo mejor era de un determinado rango de edad, y adultos no era a lo mejor tanta población. Entonces obviamente que mientras más población estudiada, la validez estadística es mejor. Mientras que si yo estudio a poquitas personas, y a lo mejor son personas más adultas, claro, hay una validez estadística, pero no es comparable a haber evaluado una población mayor. No sé si se entiende. Es como muy difícil. Enfocado más en los más pequeños. Claro, Una porque, pregunta. disculpe, Sí, disculpe, dale. claro, es altamente probable que durante el periodo infanto-juvenil tenga mayor validez estadística, porque son como las personas más estudiadas. Por un tema Ellos bien están buscando el específico. diagnóstico. ¿Cómo? Cuando, no sé, a los 3, 4, 5, 6, uno está buscando el diagnóstico. Claro, Entonces, cuando exactamente. son más grande, Claro, ahí había como más, en términos de estadística, más personas que se están evaluando en esos rangos etarios pequeños. cuando son chicos, claro. Claro, entonces a medida que van creciendo hay menos gente para evaluar, por lo tanto la muestra termina siendo un poquito menos precisa, por decirlo así. Claro, ¿Puede ser? exactamente. Y cuando eres grande ya es tu decisión personal. No, o sea, Claro. A pesar de que haya estas no, banderas rojas, hay menos gente que se evalúa siendo adulto, por lo tanto la muestra tiene menos precisión. pero Claro, sí, en términos estadísticos, algo. pero sí pasa que cuando hay familias que están evaluando a sus niños, hay papás que a mí me ha dicho, tía, ¿sabe que yo creo que yo estoy dentro del espectro? ¿Qué puedo hacer? Y ahí también ellos se interesan como en autoevaluarse para ver si realmente, para salir del factor de genético. duda. Claro, y ahí ellos quieren ahondar más allá de por Sí, qué. es que siempre uno quiere ahí excavar, buscar Saber respuestas. de dónde, claro, buscar Saber respuestas. de dónde viene, Yo claro. tengo una pregunta con respecto a este test en particular. En términos de cuándo se empezó a aplicar, quizá alguna pregunta muy específica, pero ¿por qué? Lo pregunto porque mi hijo tiene 11 años y él fue diagnosticado en primero básico, pero cuando recién tuve las primeras luces, creo que no estaba ¿cómo se llama? Esta Al evaluación. Cristóbal tampoco. Claro, entonces, ¿sabes más o menos de qué año más o menos estos los primeros A22 o A2? Más o menos. ¿De qué año es más o menos? El lado G, a ver, el lado G, no recuerdo de qué año era el lado G, yo estoy buscando. Quizás, claro, es de hace Sí. mucho tiempo, pero en Chile se empezó a establecer, incluso en algunos colegios como que lo piden. Y igual es una evaluación no muy accesible. Muy barata, muy No accesible. muy barata. Sí.
Oye, Sí, una consulta, ¿y qué significa ADIR? ¿Qué es el ADIR? El ADIR. ADIR, perdón. El ADIR. Ay, Esa es otra evaluación. Sí, es una pero entrevista. Es una Ah, entrevista clínica que se le hace a los padres. La sigla debe estar en inglés, pero es una entrevista clínica que se le hace a los padres donde uno trata de recabar todos los antecedentes desde que el niño nace hasta la fecha actual. ¿Por Como una- qué? Porque ADOS es una observación clínica directa donde yo veo al niño a través del juego, cómo interactúa conmigo, cómo es su lenguaje, y el ADI-R se lo haces a los padres. Y entonces ahí tú sacas una evaluación completa. Y lo que dice la Francia, el ADOS y el ADI-R no se diagnostican por sí solos con esos dos exámenes. Hay que ver una evaluación multidisciplinaria con un fonoaudiólogo, con un TEO y por sobre todo una evaluación con un neurólogo, ojalá especialista en autismo. Hay muchos neurólogos que no son especialistas en autismo, que ven a tu hijo 20 minutos y te dicen tiene autismo, no tiene risperidona para la casa. No es así, tiene que ser un neurólogo, ojalá especialista en autismo. Lamentablemente aquí en San Bernardo no hay, o si hay uno o dos. Entonces ahí donde yo también y con la Francia hemos coincidido en varios neurólogos que preferimos que los papás gasten un poquito más, pero vayan a la segura. lamentablemente al sector oriente. Chiquilla, voy a interrumpirlos un poquito porque aquí la cosa está explotando, un montón Ay, de qué comentarios. bueno. Me voy a demorar un poquito, sí. Ya Tenemos dice- una invitada por la Francia. Sí, pues por supuesto ahí mueve más en la Francia. Está Ya, con nosotros en el Día de la Madre, fue a la última asamblea, nos lleva un país de limón exquisito. Los talleres maravillosos que sí. nos hace a nosotros como padres, cuidadores, madres. Es muy agradecido y ahora que ya se está poniendo el tiempo, ya Más empezamos a la sí. primavera, vamos a volver con los talleres presenciales con Francia. Ya, Siempre voy un a honor. leer los mensajes acá. Yesenia Montenegro, hola, bendiciones, mi querida familia TEA San Bernardo. Karen Escobar, hola, mucho éxito. Nivia, buenas vibras, good vibe. María Fernanda Naranjo, que estuvo la semana pasada en nuestro primer programa. Saludos, María Fernanda. Sí, mucho éxito. Yesenia, lindo video, gracias. Gloria Reyes, buenas noches. Agrupación, Gloria. Yesenia, también. Te amamos, Franci, dice. Amamos. Jessy Vargas, hola. Claudia, Francisca, Jorquera, buenas noches. Buenas noches. Saludos, sequísima Francia. Hola, gracias por el taller. La Belén nos manda unos corazoncitos. Gracias, la Belén. Cuando aparezca una pregunta la voy a compartir en pantalla para que la lea la Francia y la pueda responder. Karen Escobar, cierto, una vez le comenté a una mamá y me dijo que yo solo era una educadora. Ahí con el tema de eso que screening que hablaba inicialmente en la Francia, entonces como cuestionando una vez más la labor docente. Es un tema que también se tiene que trabajar. Karen Escobar dice, pero también muchos se lo toman con altura de miras. Catherine Rojas, hola. Mira, este interesante, te la voy a mostrar para que tú lo veas ahí. Me ha pasado, Avia López, me ha pasado que le han aplicado varios test a mi hijo y luego los profesionales no saben qué hacer con los resultados, no saben integrar esa información en un plan de trabajo terapéutico. Ahí, ¿qué nos puedes decir, Francia? Faltan un montón de mensajes, les digo al tiro. Pero eso en particular es súper interesante la observación. También tratamos de que el programa sea en conjunto con todos los socios y socias y todas las personas que quieran hacer comentar y hacer preguntas y de qué se trata el programa. Y qué mejor que con nuestra Francia, fonoaudióloga y de siempre que nos piden el test de A22. Sí, mira, ¿y eso qué nos puedes decir con respecto a ese comentario, Francia? Ya, es súper interesante lo que dice Avia, ¿sabes por qué? Porque finalmente ¿por qué se ríen? ¿Por qué están riendo? Tenemos que hablar de unos madres de dos y tenemos el backstage atrás, mi hijo. Tenemos, así como, pórtense bien, por favor. Cállense. Esta pregunta que dice Avia es súper interesante. ¿Por qué? Porque finalmente esta pregunta es clave para finalmente describir por qué las dos no es tan útil a nivel de plan terapéutico.
porque el A22 para complementar el proceso de diagnóstico es súper útil porque no busca sintomatología espectro autista, pero para realizar directrices terapéuticas o objetivos terapéuticos de trabajo no es la mejor herramienta, ¿sí? Entonces, por eso es altamente probable que le esté pasando eso a los profesionales que dice Avia, porque probablemente ellos se quedaron con el A22 nomás o con el ADR, pero no implementaron evaluaciones funcionales que son específicas de espectro autista. Las evaluaciones funcionales son otro tipo de evaluaciones que tienen un fin terapéutico y esas son las que se implementan una vez al año o una vez cada 6 meses. El A22 no, ni el ADR no, porque finalmente es para el proceso diagnóstico, o sea, el proceso diagnóstico de una vez en la vida se supone, Sí. mientras que las evaluaciones funcionales tienen el fin de ser un proceso transterapéutico o periódico, y esas evaluaciones que son funcionales son las que a mí me dan información para realizar objetivos terapéuticos. Entonces, estos profesionales es posible que no estén implementando estas evaluaciones funcionales porque quizás no saben mucho del tema, no tienen las capacitaciones. Y ejemplos de estas evaluaciones funcionales son, por ejemplo, el El BLAF, PEP3 el PEP3, sí, el ABLS, R, el es bueno. ViviMap también, y no sé qué otro más, el IDEA también, yo lo he visto. ¿Quién lo pide? ¿El neurólogo o el profesor? Es que ni los No, es una neurólogos saben evaluación, tanto. es para un plan de trabajo. Por ejemplo, el PEP3, que yo estoy certificada, uno evalúa al niño después de tener un diagnóstico de lados, de la DR, y hay otros papás que indagan más, haciéndole el WIS quizás con un psicólogo. Después de tener como este diagnóstico, el PEP3 te sirve para trabajar la motricidad fina, el lenguaje, las conductas adaptativas. Entonces, te arroja un porcentaje, y hablando como en palabras súper coloquiales, en lo que está más bajito tu hijo. Entonces tú, en base a ese resultado, tú vas trabajando, ya no sé. Un ejemplo, mi hijo José Tomás está bajito en lenguaje expresivo, en receptivo, también en la imitación, en la motricidad fina, en la gruesa, y uno va creando un plan de trabajo con material concreto, va explicándole a los papás también, que yo soy muy de que los papás sean coterapeutas, que los papás entren conmigo a la terapia y vean lo que yo estoy haciendo para que ellos lo repliquen en casa. Aprendamos. Claro, porque al final la familia es la que está más tiempo con el niño. Entonces ellos lo pueden replicar y vamos avanzando en conjunto. También educarnos como nosotros como cuidadores. Claro. Ya, voy a continuar acá. Dice Nicolás Palacios, saludos a Francia, los mejores talleres los hace ella. Sí. La Claudia dice, Claudia Jorquera dice, el PASMI lamentablemente es hasta los, no dice los años, pero me imagino que es como los 5 años. Ya, la Catherine González dice, Chile crece contigo, dura solo hasta que es diagnosticado de TEA. Luego no te dan más apoyo. Después dice, Carolina Molina, buenas noches, chiquillas, hermosas las 4. Gracias. Vladimir Bolton dice un saludo y felicitaciones por el trabajo que realiza. Elba Carolina Fernández dice, buenas noches, a mi hijo recién el viernes, vamos a mostrar acá, que también es interesante. Buenas noches, mi hijo recién el viernes un neurólogo lo diagnosticó con déficit atencional y con hiperactividad y dijo que tenía rasgos de Asperger. ¿Cuáles son los pasos más certeros a seguir? Bueno, el Asperger ya está... Claro, ahí la información está un poco desactualizada. La ciencia que ella no está invitada no explique que el Asperger ya no está dentro del DSM-5. Claro. Claro, no está dentro del DSM-5, quedó en el DSM-4. Sí. Por una razón bien característica del TEA, que el TEA es inclasificable. O sea, el TEA es tan heterogéneo, es un espectro. O sea, todo niño es distinto, todo niño es una realidad diferente. Entonces, cuando tú hablas de síndrome de Asperger, tú estás asumiendo que dentro de estos niños tú puedes clasificar a uno. Y eso no, finalmente nos damos cuenta de que eso no sucede. Entonces, por eso se sacó esta acepción que es el síndrome de Asperger. ¿Y qué es lo que caracteriza a un síndrome? Es que siempre se cumplen los mismos criterios. Entonces, un síndrome, finalmente tú tienes que encontrar A, B, C, D, E. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un niño con espectro autista? Tiene A, B, C, pero no tiene D y E. O tiene D y E, pero no tiene A, B, C. Entonces, siempre es muy distinto y finalmente no se pueden clasificar los niños dentro del espectro autista.
Entonces, tú a esta mamita, ¿qué le recomiendas con esta información que le da el neurólogo? Bueno, estamos claros que el neurólogo no se maneja mucho con la actualización de los conceptos. Ahí tenemos un neurólogo que no está actualizado en Claro. autismo. Claro, o sea, Mira, Asperger en el 2022 es porque yo creo que ni siquiera ha leído el DSM-5. 5, claro. Entonces, hasta yo que estoy recién empezando en esto, algo sé. Y el neurólogo que lleva tiempo, yo creo que tiene que cambiarse de neurólogo. Pero bueno, en fin, más allá de eso, ¿qué recomendaciones tú le das a Francia, a esta mamita, para poder empezar a caminar? Que se cambie. Sí. Que se cambie neurólogo, claramente. Lo que tú dices no es menor, Sandra, porque cuando un neurólogo está dentro del equipo multidisciplinario, todo cambia, de verdad, porque es muy distinto, por ejemplo, cuando vamos a una consulta con Carolina Yáñez, por ejemplo, con Marcela Paredes, Enrique Vicentini, personas que son del área, es muy distinto porque sabemos que las indicaciones que va a realizar ese neurólogo son de alta confiabilidad. Entonces, si empezamos con una base que no es segura, todo lo demás tampoco no nos va a dar mucha seguridad. Entonces, algo que a lo mejor puede pasar como muy, muy desapercibido, el del neurólogo da lo mismo, no da lo mismo. Porque aquí el neurólogo también tiene su referido de terapeuta o también tiene sus recomendaciones o cómo debería ser también la terapia. Entonces, yo sé que hay que darse, yo sé que no todos tienen los recursos, pero si es que tienen la posibilidad, es bueno que sea un neurólogo especialista en el área, porque se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y lo otro que también juegan también con la misma mamá, en este caso, porque si le dicen tiene esto otro. La mamá se angustia, y no sabe. Yo siempre le digo a los papás, es mejor que usted lleve 2 veces al año a su hijo un buen neurólogo, a que esté cada 3, 4 meses llevándola a un neurólogo que no está especializado, que te atiende en 10, 15 minutos. Vamos a anotar estos neurólogos que nos está recomendando Francia, para también ponerlo en nuestras redes sociales, para que también ustedes como padres y madres, cuidadores, puedan consultar. Sabemos que es difícil una hora inmediata, pero armarse un poco de paciencia y ir a algo seguro. Ya, continúo. Dice que también hay otra... Mi hija tiene 1 año 6 meses y le hicieron el A22 y arrojó sospecha de TEA nivel 2. Se puede aplicar, yo aquí voy a preguntar desde la ignorancia absoluta, ¿se puede aplicar a un pequeño, tan chiquitito, valga la redundancia, el test A22? Lo que pasa es que deben haberle aplicado el módulo T. Lo que pasa es que el módulo T, que es cuando son niños dentro de ese rango de edad, en este caso 18 meses, claro, la niña tenía 18 meses, le aplicaron un módulo T y el módulo T no te indica una clasificación sintomatológica, sino que solamente te habla de los grados como de riesgo o en el fondo como el nivel de preocupación, el nivel de preocupación respecto a la sintomatología, pero nuevamente respecto a la sintomatología, o sea, una cosa es la sintomatología, pero solamente con eso tú no puedes hacer terapia, tú igual necesitas más información. Entonces, si hay una sospecha moderada de espectro autista o un nivel de preocupación moderado, lo que hay que rescatar de eso finalmente, más allá de un diagnóstico que obviamente que es muy difícil hacer. Y es muy chiquitita. Claro, la intervención temprana, pero tiene que ser intervención temprana de alguien que sepa. Sí. Ahí mismo ya dice, después vuelve a preguntar, dice, ¿después de cuánto tiempo se puede hacer otro para un diagnóstico más certero? En el caso de ella sí se justifica, porque si es una niña que se le aplicó el módulo T, sí se justifica que se pueda repetir la 2.2 porque ya va a tener una clasificación sintomatológica distinta, mucho más categórica. En el caso de ella sí se justifica que se pueda hacer de nuevo en algún momento más, pero todo va a depender finalmente del equipo multidisciplinario. Muchas veces son a recomendación del equipo multidisciplinario y otras veces hay personas y profesionales que recomiendan en base al PIC de la sintomatología espectro autista. Lo que pasa es que hay un PIC de la sintomatología espectro autista que eso es entre los 4 o 5 años. Sí, ¿Y por qué es el PIC? Porque el ADR, si ustedes se dan cuenta, las personas que conocen el ADR, no es coincidencia
que pregunten situaciones en ese rango de edad. Cuando su hijo tenía entre 4 o 5 años, ¿qué es lo que hacía? Ya, en el ADR preguntan mucho eso porque en ese rango de edad está el pic de los síntomas espectro autista. Y finalmente, ¿por qué está el pic? Muchas veces por un tema de desarrollo, por madurez del sistema nervioso, porque antes de esa edad, ¿qué pasa? Como el sistema nervioso está muy inmaduro, los síntomas o las conductas que se ven en el niño son muy poco específicas. Claro. Mientras que a los 4 o 5 años los niños como que recién están empezando, de repente se ponen como que rígidos, Cambia como su que les personalidad, cambian. rutina, y eso antes no lo tenían. Y de repente, como en este rango de edad de 4 o 5 años, empiezan a mostrar muchas dificultades con los cambios de rutina, con los imprevistos, y uno dice, pero ¿por qué ahora apareció con esto y antes no? Posiblemente esa sea la razón. Sí, muchas veces nos decimos que nuestros hijos como que hubo un retroceso. Cuando uno empieza con estas alertas, que el niño hacía esto y ahora ya no lo hace. Como que es un retroceso. El tema también de la rutina. O sea, disculpen, a lo mejor me estoy yendo un poquito el tema, pero lo mismo que dicen de las conductas disruptivas, mucha gente dice que es un retroceso y la verdad es que no es al revés. Es que el niño está creciendo. Y eso es porque el niño está creciendo, y eso es por una razón que tiene que ver con las funciones comunicativas. Los niños con espectro autista en sí no tienen muchas funciones comunicativas desbloqueadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los niños empiezan con las pataletas, finalmente están como alcanzando la edad del neurotípico de los 2 años. Entonces, muchos niños cuando recién están con las pataletas, a los 4 años, a los 5 años recién están con las pataletas, pero porque tienen un desfase con respecto al neurotípico. Entonces, la gente piensa que está retrocediendo y no, está creciendo. Y cuando el niño sabe lo que quiere y es capaz de decir que no, ¿cierto? No quiero y pega, eso igual es una función comunicativa que nace y emerge y se desbloquea. Y eso antes no lo tenía el niño. Entonces, Claro. lo mismo pasa en función de esto. Ya, continúo. Después dice Roberto Figueroa, felicitaciones por esta importante instancia de conversación. Nancy nos da las gracias por darse el tiempo de hacer estas cosas. Por supuesto, pues Nancy, aquí estamos como agrupación concientizando y hablando de autismo por todos lados. Por eso el nombre del programa dice Dilo Fuerte. Karen Escobar, ¿hay dudas? Ya, dice aquí. Si hay dudas respecto, lo vamos a compartir ahí para que también lo lean ustedes. Hay hartas preguntas, chicos, así que... y comentario. ¿Hay alguna duda respecto a la aplicación de la 2.2? ¿Se puede repetir? A mi hijo se lo han realizado en 20 minutos. ¿Está bien? No. No se recomienda. De hecho, lo que dice Amaya Hervás y Valeria Anclare, que por si acaso son las trainers ¿cómo se llama? De la traducción de la 2.2, ellas son por si acaso las certificadoras oficiales. Yo me certifiqué con Amaya, la española. Yo también con Amaya. Sí, qué bueno. y el ADR, disculpa Tamara, y el ADR lo hice con Valeria. Y sabes que veo que hay mucha capacitación de A2.2, como de consultora, pero se vende como esto de que te van a certificar en A2.2, pero no son las oficiales, y finalmente no se está haciendo el proceso necesariamente como debería hacerse. Y a lo mejor eso puede llevar a lo que está pasando ahora, que hacer el A2.2 en una sesión o en 20 minutos. Bueno, se recomienda, lo que al menos dice Amaya Hervás, se recomienda que sean 3 sesiones, una de entrevista clínica, otra de evaluación previamente tal y otra de feedback o de retroalimentación. Y yo sé que no en todos lados lo están haciendo, entonces esto de un A2.2 en 20 minutos no es parte de ni siquiera lo que dice el manual, porque el manual dice que una hora, de 45 minutos a una hora. 1 hora y media. Y claro, entonces no se están observando en todos los contextos prácticas adecuadas en torno a una evaluación que es como delicado el tema porque es una evaluación que complementa el diagnóstico. Es como Sí, cuando llega uno llega al neurólogo. Disculpa, para complementar, y te digo, es como cuando llega una mamita al neurólogo y el neurólogo lo ve en 5 minutos y te dice, ¿sabes qué? Tu hijo es autista, tienes que llevarlo a la terapia ocupacional.
Claro, es como eso, al final, porque no están capacitados, te están vendiendo un humo de una evaluación que te va a dar un diagnóstico certero y que en definitiva simplemente es un negocio. A eso claro. quizás Mal. Es no, mal. lucrativo, pero también yo le digo a los papás que en el tema de las sesiones generalmente se puede hacer en una, en dos, en tres, pero yo al menos me doy el tiempo de aplicarlo en 1 hora y media, hacerle la entrevista a los padres y la segunda sesión hacerle un feedback de derivaciones. Yo sé que hay muchos especialistas que envían por correo el resultado, que no hay un diálogo recíproco con el papá donde decirle dónde lo tienes que llevar, qué neurólogo le podemos decir que es especialista en TEA, las terapias con el enfoque que se debe hacer, claro que necesita, y también hartas consideraciones. Lo primero, el A22 siempre en el módulo T1, 2 y 3, si no me equivoco, no, T1 y 2, entra el papá. Ya el papá no se queda afuera. En el módulo 3 y 4, el papá puede quedarse afuera, en la sala de espera de donde lo va a realizar, pero en los módulos cuando son pequeñitos, el papá entra. Yo también he sabido de casos que la mamá no entra, no tiene idea de qué es lo que le están haciendo al niño, lo evalúan media hora y se lo devuelven a la mamá y no es así. En los módulos cuando son pequeños los papás entran. Sí, entran y generalmente yo siempre lo hago así, que cuando son de 2 años, 3, 4, el papá entra. Entonces, cuando son más grandes, cuando ya el módulo 3 el habla es fluida, ahí ya el niño puede estar solo. Sí, y en el 4 que ya son adultos. Ahora, a lo que hablaba Francia, el tema de las certificaciones también, claro, claramente se está volviendo un negocio. Cuando yo me certifiqué, a mí me entregaban el manual físico. Ahora no están entregando el manual y te lo pasan de cierta forma en tu mail digital por 30 días. Entonces tú piensas, ¿qué base va a tener ese profesional después? ¿Cómo va a investigar algo que le quedó? Porque no somos perfectos, también nos pueden quedar dudas. ¿Cómo vamos a investigar esa duda que tenemos si no tenemos el manual? Entonces ahí también, claro, yo me certifiqué hace tiempo y estoy súper contenta porque aquí lo tengo, es como mi Biblia, no lo suelto, no lo saco de la casa, no lo saco de la casa porque de verdad que yo tengo una duda, al tiro lo busco en este manual que tiene casi 400 páginas, cuando recién me certifiqué me lo estudié página por página y de verdad que ver certificaciones que no te dan acceso al manual, de verdad que yo lo encuentro complicado. Francia hizo ahora descabellado en definitiva porque te quita el sustento teórico para poder dar una observación coherente Claro. y dar un diagnóstico que a los papás les sirvan para poder tener un lineamiento de qué poder hacer en el futuro. Entonces termina siendo muy, muy inapropiado. Acá hay otro comentario, dice Gisela Alcántara. A mi hijo le hicieron en 2 tramos de 45 minutos cada uno. Hay otro comentario. Después sigo. Carolina Molina dice, querida Francia, según tu opinión, ¿cuál es el camino correcto a seguir para un niño que está presentando fobia escolar? Qué buena pregunta. Depende mucho igual de varios factores. Por ejemplo, depende mucho de la fortaleza y debilidad de ese niño, del apoyo verdadero que está haciendo el equipo docente, porque una cosa es la realidad PIE y otra cosa es la realidad escuela diferencial. Y finalmente, sin esos datos, ¿cierto? Es como difícil al ojímetro, como digo yo, igual es difícil como trazar directrices, pero sí algo que de manera transversal a mí me gustaría compartir es que siempre hay que comenzar validando las emociones, ¿cierto? Validando las emociones, si es que es necesario usar un sistema de comunicación alternativo para que este niño pueda sacar afuera eso que le está pasando, porque ¿qué pasa? El habla en sí en espectro autista es complejo, es difícil. Entonces, a través de una carta o a través de un párrafo escrito, muchos niños dicen varias verdades que a lo mejor a través del habla no van a salir. Entonces, a mí me ha pasado en algunas asesorías con madres que tienen situaciones con su hijo de fobia social, que los niños cuando cuentan las cosas, estos casos de bullying o estos casos de maltrato escolar, escribiéndolo en una carta. Y porque ¿qué es lo que dice el adulto? Ya, pues, pero dímelo, yo aquí te estoy escuchando, pero
por el mismo tema del espectro autista no es tan sencillo. Entonces, yo eso he visto a nivel de asesoría, pero nuevamente los pasos a seguir, sean a nivel de burocracia o a nivel de manejo profesional, dependerá mucho del contexto escolar, de la red de apoyo que tenga ese niño y a fortaleza y debilidades del mismo. Ya, acá nos preguntan por el tema de los talleres. Estamos en proceso de buscar un lugar para que Francia vuelva cuando mejore el clima, así que ahí estaremos dando información por nuestras redes. Y la idea también es tener un lugar doble para que las que no tengan red de apoyo, que les cuide su hijo o hija, vamos a ese lugar, que ojalá que nuestros niños estén ahí y nosotros a poner atención a Claro, que Francia. esté paralelo los niños que estén cuidados y las mamitas estén en taller para poder aprender lo que Francia nos pueda compartir amablemente. Nivia Lazo, Francia, única, grande y nuestra. Nada más. Tal cual. Ella siempre apañando, siempre apoyando a Tea San Bernardo. Gloria Disculpe, Muñoz, diga. que ella iba a todas las clases, así que... Sí, Súper buena alumna la niña. Sí, así que dejamos ahí el saludo. Gloria Muñoz, hola, buenas noches. Y acá dice otra pregunta. ¿Desde qué edad se recomienda aplicar el A22? Era lo que les comentaba antes, porque depende mucho finalmente de la decisión multidisciplinaria de quien esté al tanto del caso, pero yo nuevamente, como lo había comentado anteriormente, hay algunos profesionales que se basan en este rango de edad del PIC por un tema de maduración del sistema nervioso. Entonces, el criterio da la sensación de que varía según cada equipo. Ya, acá dice Ainari que tampoco hay neurólogo, o sea, que dice, a ver, hola, vamos a cambiar acá, dice, otro comentario, dice, segundo programa que las veo, muchas gracias por la orientación, se agradece la audiencia. Gracias. Jessica Vargas, formal. Jessica Vargas dice, tuve un neurólogo de 5 minutos en San Bernardo, risperidona y para la casa. ¿Qué les dije, chiquillas? ¿Qué les dije? Risperidona y para la casa. Yo en la 5 mañana, gotitas de mañana, 5 en la tarde. Y hacen más grande, Claro, uno. no, y acá en la mañana una mamita del curso de mi hijo también pues fue al neurólogo creo que del COSAM y le dijo, ¿sabes qué? Tu hijo no tiene características de Asperger, primero yo cuando me dijo eso, segundo fueron 15 minutos y le indicó que no sabía que tomara terapia, o sea, trabaja en el COSAM, 15 minutos, o sea, no, porque estaba por el tema del COSAM, la mamá. Y no, pero es en otra comuna, pero el tema del neurólogo, 15 minutos le dice, ¿sabes qué? Parece que tu hijo no necesita terapia. O sea, por algo está ahí el niño, pero bueno, ese tipo de ejemplos se dan en todos lados. Avia López, el no tener especialistas capacitados en TEA es una pérdida de tiempo y dinero para los papás. Total y absolutamente. Por eso hay que buscar y acá nosotros como agrupación estamos en forma constante recomendando según nuestras propias experiencias. Informándonos, tratando de averiguar también cuál es el neurólogo o neuróloga adecuado, exactamente. Ya, dice Daniela Castro, a mi hija le descubrieron que tenía TEA a los 10 años. Gisela Alcántara, chicas, qué genial programa, bellas todas, muchas gracias. Daniela Patricio Yarzún Vergara, los niños que presentan alteración sensorial, y aquí también la vamos a compartir, de TEA o pueden ser aislada la alteración sensorial. Ahí no entendí mucho la pregunta, pero ahí Francia, que la especialista y Tamara podrán explicar. Miren, yo ahí reconozco que igual es como terreno inseguro porque yo no soy terapeuta ocupacional, ¿cierto? Ya, ahí como pero terreno muy Porque inseguro. sí hay niños que tienen solo trastorno sensorial y no tienen trastorno del espectro autista. Sí, yo también he visto eso. Sí, yo también lo he visto. Ahora, cuando pasa eso, ¿tienen que ir directamente al terapeuta ocupacional? ¿Eso? Sí, porque el terapeuta ocupacional, si no me equivoco, te hace un perfil sensorial donde ve cuáles son los sistemas que están comprometidos. Entonces, eso ya es como netamente tema de terapeuta ocupacional, pero que también cuando ya hay un trastorno de integración sensorial, junto con un TEA, el fonoaudiólogo igual puede trabajar, el terapeuta ocupacional también. Entonces,
Es un Pero trabajo de equipo también hay un multidisciplinario. tema, porque no todos los terapeutas ocupacionales son especialistas en integración sensorial. Entonces ahí también hay otro tema que abordar. Ah, ya. Eso tampoco uno como mamá lo sabe, pues, si ahí Claro. uno va aprendiendo. Ya dice Belén Medina, dice, Francia, un gusto y gracias por tu buena onda y apoyo. ¿Nos podrías entregar tips básicos para nuestros niños y niñas que tienen dificultades para hablar y en lo comunicacional? La Francia hace los talleres, ahí también tiene su canal de YouTube, ¿cierto, Francia? Y ahí No, y también tú recordar que la Francia va a empezar con sus talleres presenciales, pero con un mínimo de asistentes. Sí. Entonces, para Sí. todas las personas que están súper Y entusiasmadas, aprovechar esta que no oportunidad. hablen, que no son talleres baratos, que ella los dicta con un aporte voluntario, que no es menor decirlo. Así que aprovechen cuando hay estos talleres que Francia, con toda su amabilidad, independiente de que todos tenemos los tiempos súper acotados, ya se ofrece hacer estos talleres de manera presencial, lleva su material, lleva los pictogramas, entonces Sí. hay que Sí, es aprovechar súper estas completo. instancias. Ya, acá me da la impresión que es una mamita que es de otra región, dice, quizás ir aportando en una lista para formar un catastro a nivel nacional de neurólogos. Claro, ahí sería interesante, pero acá nosotros estamos en el territorio de San Bernardo, pero sí podríamos darlo como desafío que las mamitas que estén viendo de otras regiones puedan Así compartir sus datos de neurólogos que tengan especialidad o experiencia en observación de niños del espectro para poder compartirlo, entendiendo que Santiago no es Chile. Exacto. Después dice Belén, ¿nos podrías comentar sobre la evaluación adulto? Que ya lo hablamos en un principio. Después dice... Es verdad, dice la Tami, se ha gastado más plata buscando neurólogos y no te atienden más que en 15 minutos. Después dice, llevé uno de mis hijos con Vicentini y estuvo casi 3 horas con mi hijo. O sea, ya, ahí ya dio el nombre de un neurólogo que puede ser... Mira, puedo hacer una recomendado. acotación ahí. El neurólogo Enrique Vicentini, él, si no me equivoco, trabajaba en la clínica Santa María o Indisa, en una de esas dos, y él puso su consulta particular con su señora. La señora es psicóloga. Entonces, cuando tú pides una hora con él te evalúa al niño, pero a la vez la psicóloga también está evaluando a tu hijo. Y se dan el tiempo de ver al niño, de hacerte preguntas, después te manda información al correo. Entonces, una evaluación súper completa, está súper abierta a todas las dudas, las inquietudes que tú tienes en las preguntas. Así que yo creo que ese es un muy buen profesional. Yo ayer se lo recomendé a una mamá que atendí y la mamá justo me habló ahora, hoy día, y me dice que consiguió hora recién para el 23 de septiembre. Pero yo Vamos le dije a pedir que hora entonces, vamos a pedir hora entonces. valía la pena que se quedara ahí nomás con la hora tomada. Ya, dice, claro, aquí Carolina también dice lo mismo, que compartan más datos de mejores neurólogos. Dice, hola, ¿podría Francia repetir los tests que son para, ahí lo vamos a poner, para planificar intervención? Gracias. Eso es lo que quedó un poquito, eso de los planes de evaluación después de los Grado y las evaluaciones iniciales. Sí, eso, el nombre técnico de eso son evaluaciones funcionales. Yo en mi canal de YouTube, yo hice una clase gratuita de evaluaciones funcionales, ya por si Camila quiere ingresar a mi canal de YouTube, pero las que mencionaba anteriormente eran el BLAF, el BBMAP, el Labels, el PEP3, el IDEA. Esos son los que mencionamos el día de hoy. Ah, ya. Ahí ya quedó listo para que todos después de esto se vayan al canal de Francia en YouTube. Los días jueves. No, y aparte los días jueves, pero ella diga, dale nomás Francia. No, sí, está en YouTube. Sí, está en ¿Tú YouTube. haces tus talleres los días jueves también? No, o sea, ahora no he estado haciendo talleres, ahora no. Pero eso es que han grabado, están las grabaciones de esa clase. Ya. Qué gran ayuda. Sí. Qué gran ayuda informarnos. La Francia, de verdad, yo en lo personal le agradezco mucho. Me ha enseñado, nos ha enseñado a todos en sus talleres cómo llegar hacia el niño, cómo lograr un juego. Y esas cosas se agradecen porque con sus tips yo he podido llegar a mis hijos. Bueno. Aquí les voy a pedir que nos compartan nombres de neurólogos que duran 5 minutos en las consultas para no tener problemas legales, por favor. Ya, igual
es que lo que pasa es que Arriesgamos es una demanda persona ahí. que no sé quién ¿Cómo es. sin fines de lucro? Sí, Claro, chiquilla. entonces mejor no digamos nombre para no hacer sentir mal a nadie. Y, Me ¿ya? hablan en mi Instagram, yo manejo una lista de los neurólogos Sí. que recomiendo en mi Instagram, mamá-primera infancia, me hablan por ahí, yo les mando la lista de los neurólogos, hablemos en positivo, chiquillas, de los neurólogos que recomendamos, Sí, mejor, exacto. y a todos Sí. los van a evaluar bien, ¿cierto? Sí. Sí. Después dice Doris Bravo, además hay papás y mamás que no tienen los recursos económicos para pagarlo. Claro, el tema de los test, el tema de los neurólogos, sí, lamentablemente en el servicio público es mucha la espera, no siempre son los profesionales precisos, idóneos para poder tomar estos, poder evaluar a nuestros hijos en la parte clínica, y ahí un poco, bueno, esperemos que la ley de autismo venga un poco a arreglar esa Por situación. eso estamos luchando. Por eso Claro, somos también activistas y estamos ahí estamos en eso también, diciéndolo esperando fuerte. que pase algo positivo en respecto a eso, y si se puede hacer el esfuerzo, está complicada la situación económica, pero a veces vale la pena pedir la hora, juntar las luquitas y ir a algo particular, mientras la cosa no mejore. Después dice, el neurólogo que vio a mi hija por primera vez, vamos a mostrarlo acá, me dijo que yo estaba enferma y que quería enfermar a mi hija, que el retroceso en el lenguaje y que no respondiera a su nombre no era sospecha de autismo. O sea, Vale. yo lo comparto por lo mismo que hablábamos recién. Hay profesionales tanto de la salud como de educación que no están capacitados para poder evaluar, Crueles. incluso peor, ocupan lenguaje inapropiado, al no tener competencia, empatía y todo eso, y pasan estas situaciones. Ahora, que nosotros les recomendamos que nos sigan y nos pidan estos datos, como a Tamara, a Francia, y nos evitamos estos malos ratos, en buscar, en buscar, en buscar. A mí también me pasó en algún momento, también A llegué todas. a lugares Es inadecuados, a todo. Yo creo que no hay No, mamita y que nos sea afecta, cuidadora. nos afecta en todo el Sí. entorno familiar, porque uno queda muy triste. Porque Imagínate que un neurólogo con cero tino te diga que tu hija está mal criada. O sea, ese es uno de los mitos que nosotros como programa, como agrupación queremos derribar. Una persona que está dentro del espectro autista no es una persona que está haciendo un berrinche, no es que sea malcriado, sino que simplemente está teniendo una descompensación porque quiere comunicar algo que le molesta, ya sea a nivel sensorial, a nivel social. Entonces, esas cosas tenemos que ir normalizándolas, que la gente se entere. Y los neurólogos, que se supone que son los capacitados, están utilizando palabras inadecuadas, afectando emocionalmente a la mamá y a ese entorno familiar. Entonces, como bien decía Tamara, hablar en positivo, compartir estos datos de neurólogos que sí están siendo amables con la condición, ¿ya? Y para que queden tranquilas que seguimos construyendo ese listado para que puedan ustedes seguir con profesionales que sean amables. También, si quieren para aportarnos, bienvenidos sean, para aportar Claro. de profesionales. Sí. A lo largo de todo el país, sería súper bueno. Para sí, ahí construir esa lista. Después dice Daniel Oyarzún, los niños que fueron diagnosticados bajo el DSM-4, ¿eso era Asperger? ¿Debe ser actualizado el diagnóstico en DSM-5? Interesante pregunta. Francia, ¿qué nos puede decir usted con eso? Los niños que fueron diagnosticados bajo el DSM-4 y bajo que eran Asperger, se debe actualizar el diagnóstico. Finalmente eso lo va a hacer el equipo multidisciplinario, pero basado en los grados de apoyo, como decía ahí una de las mamás, creo, en el chat, porque cuando ¿qué pasa? Que cuando uno hace la evaluación en base a los grados de apoyo, ¿cierto? Que es una visión igual más ecológica y muy basada en la CIF. O sea, la CIF es, no me quiero ir para otro lado, pero ya, voy a hacerlo bien cortito. La CIF es un cambio de paradigma de la medicina que no está basado en el diagnóstico, sino que en el contexto también de ese diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Nos podemos enfrentar a dos realidades de dos niños con TEA que tienen 5 años, pero incluso que pueden tener el mismo nivel de severidad de SM4, pero si nosotros vemos el contexto de esos dos niños, vamos a tener una realidad completamente diferente. Entonces, estos cambios en la medicina, por ejemplo, estos cambios de cómo entender la medicina y la salud, están muy basados en el enfoque biopsicosocial, que tiene que ver
con un trato más horizontal respecto a nosotros los profesionales, con los padres y también con el equipo educativo. Entonces, esto de basarnos solamente en la sintomatología, que es un paradigma muy de DSM-4, es un enfoque súper biomédico y mucho más desfasado, donde todavía estamos pensando que el médico está por sobre el resto del equipo multidisciplinario y por sobre todo los padres. Y hoy en día este enfoque más biopsicosocial basado en el DSM-5, basado en una visión más ecológica del ser humano, nos ha ayudado a poder tener una relación, un vínculo más horizontal con los padres y con el equipo docente, incluyendo al médico también. Y por eso en otros países, por ejemplo en España, en Estados Unidos, está muy vigente esto de capacitar a padres en terapia de espectro autista, porque ya se reconoce que es parte del equipo multidisciplinario los padres y que gracias a ello hay un avance, o sea, los avances son significativos, o sea, los padres van a lograr mucho dentro del progreso de la terapia y entonces ese cambio de visión, si uno lo hace en función de la ayuda, en función de apoyarse en el equipo de terapia, finalmente eso que puede ser como muy diagnóstico, empezamos de a poquito a mirarlo como una persona. Y eso falta mucho en varios profesionales. El trabajo multidisciplinario concatenado con el trabajo de los padres. Eso es como, esa mirada le da el DSM-5. Y acá hay otra pregunta de Yesenia. Dice, a mi Flo, a los 5 el neurólogo lo confirmó de autismo grado 2. Sin ese test, pero el especialista que la ve dice que lo mismo es necesario que volver a hacerlo. Me da la impresión que pregunta... El test raro. Claro. Entiendo. No sé si queda clara la... A mi Flo, grado 2, o sea, para que esa clasificación sea más confiable, el neurólogo solito no es suficiente. ¿Por qué? Porque los grados de severidad, pero en función de los grados de apoyo, ¿cierto? Porque entre comillas en el DSM-5 habla de los grados de apoyo, finalmente en el día a día, mucha de esa información la dominan los terapeutas, porque los terapeutas están con los papás en el día a día muchas veces y están mucho más enterados del tema del contexto, mientras que el neurólogo muchas veces se pierde de mucha de esa información, porque por un tema bien comprensible, que solo ve la parte médica, y lo otro que también por la frecuencia, ¿cierto? Los terapeutas en sí, por un tema del rol que tenemos nosotros, vemos de forma más consecutiva a la familia. Entonces, si ese neurólogo estuvo apoyado en los terapeutas para poder determinar que era un grado de apoyo número 2, ¿cierto? O mediano grado de apoyo, entonces sí es más confiable. Bueno, es un tema que pasa en la salud pública, ¿no? Y en la privada también, pues no se conocen los terapeutas con el neurólogo, no hay comunicación, no hay nada. Pero bueno, esperemos que eso cambie. Ahora, Nidia Lazo dice, si mi hijo trata de repetir la palabra que le indico, o si quiere algo, solo dice o omite la primera sílaba, ¿cómo mejorar para ayudarlo? Gracias. Aunque nos salimos un poquito del tema de los test, pero ahí hablamos de lo que es fonoaudiología específicamente. O sea, antes de eso yo me cuestionaría cómo está la habilidad de imitación de ese niño, porque en general sería bueno evaluar la imitación. Hay distintos tipos de imitación, hay imitaciones más complejas que otras. Por ejemplo, la imitación de uso de objetos muchas veces es la más básica, mientras que la imitación gestual o imitación de mímica facial es una de las más complejas por el procesamiento de la información social. Yo antes de pensar en que el niño repita las palabras porque sí, ¿cierto? Yo me cuestionaría si es que ese niño tiene una buena base en la imitación, porque ese niño, ¿cómo va a aprender? Principalmente a través de la imitación, y si ese niño no tiene una buena base a nivel de la imitación, entonces en general todo aprendizaje que yo le quiera inculcar le va a costar mucho. Entonces, eso sería muy importante saberlo, cómo está la imitación y los tipos de imitación que este niño domina. Ya, acá dio una mamita, lo vamos a poner acá en público, dio el dato en positivo de un neurólogo en Temuco. Ya, y eso es maravilloso. Sí, lo vamos a notar. Vamos generando redes para poder ir dando información. José Tomás, ven. Vamos a presentar a José Tomás. Acá está José Tomás, que quería su mamita. Hola, José Tomás. Saluda, José Tomás. Esta maternidad real nomás, chiquilla, Sí. yo creo que está. Y aquí está la misma. José.
Vengan. Aquí está la cosa. Sí. Están esperando el pijama y acostarse. Ahí Estamos ellos- hablando de la realidad. Sí, pues así es la maternidad, con estas Ya ni presencias Rivera. infantiles. Ya, ahí Gracias para que por el quede dato, grabado. Y bueno, y eso sería, bueno, felicitaciones. Ya habla otra mamita de Vicentín, excelente, pero no es Vale barato. la pena, chiquilla, vale la pena. Sí, dice no es barato, bueno, seguramente vale la pena, como bien dice Tamara. Particular. Sí, no, hablemos al tiro lo que vale. Vale entre 80.000 y 90.000 pesos la consulta. Y eso es sin ISAPRE, sin nada. Sí. Uf. Wow. Bueno, Pero bueno, se puede juntar, chiquilla. aquí nosotros también queremos ver también el tema de los emprendimientos que hacemos Para cada poder una, juntar platita. ya que es muy difícil el camino de Dice, ahora. aquí hay un comentario que lo estoy leyendo porque aparece mi nombre. Dice, sería bueno hacer una sensibilización de la condición en los colegios, porque en realidad no están preparados para trabajar con niños TEA. Lo digo por experiencia propia. Lo que dije yo, di mi nombre hacia la pasada. Claramente, pues, los profesionales, incluso del proyecto de integración de los colegios, no tienen mayor preparación que una pincelada en la escuela, y ahí lo podemos con nosotros, con Tamara. Bueno, yo soy profesora de historia, estudié en la Universidad de Playa Ancha. Tamara es educadora de párvulo y tiene otra, está estudiando diferencial también. Está terminando la carrera. Yo soy mamá TEA. Ella tiene la experiencia porque yo hablo de esto, no por tirar el currículum ni nada por el estilo, pero es que a nosotros no nos pasa en la parte de educación. En mi caso, nunca yo vi lo que tenía que ver con las dificultades del aprendizaje. Entonces, recién hoy día me estoy enterando de muchas cosas. Entonces, claramente, si uno como profesor de área, en este caso de historia, no sabe, debería saberlo el profesional, el psicopedagogo, el profesor diferencial, la terapia ocupacional, la psicóloga que está dentro del proyecto de integración. Lo malo, que muchos que están trabajando en proyecto de integración, que acá tenemos muchas evidencias, no saben nada de autismo. Nada, ni de sensorial, ni de comportamiento. Entonces, ahí también es otra área que estamos trabajando, para que lo sepa la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, por supuesto, que estamos organizando esto, que también en algún momento, y aquí me hago cargo de mis palabras, se lo planteamos a la Corporación Municipal de Educación de la Comuna de San Bernardo. Ojalá que nos estén escuchando. Invitados. Sí, va a ser un programa dedicado a educación. Reunión hace un par de meses atrás que nosotros como agrupación, como mamás, cuidadoras y algunas profesionales, pero más basado en la experiencia como mamás cuidadoras, poder ser parte de esta concientización en las escuelas, como bien dice Catherine Rojas. Entonces, estamos en eso trabajando con Tamara y con el aporte de las chicas que están todas trabajando en el directorio para poder educar a la población, principalmente a la gente del proyecto de integración, de qué se trata el autismo. Todavía hay profesionales que creen que esto es una enfermedad, o sea, de ahí para adelante parte la ignorancia. Entonces, por eso la importancia de este programa, por eso la importancia de que la gente sepa de autismo para terminar con la discriminación en las aulas de nuestras escuelas. No romantizarlo. Y no romantizarlo. También voy a aprovecharme de este espacio, que hace una semana atrás tuvimos una reunión con el jefe de gabinete del Ministerio de Educación, con algunas mamás, para enlazarlo con el tema de la concientización, con algunas mamás que sus hijos estudian en la escuela, tanto municipales, subvencionadas y privadas de la comuna, porque están siendo no bien tratados por los proyectos de integración de la comuna. ¿Ya? Entonces hicimos esta queja formal y nos escucharon. Entonces ahora estamos esperando que el ministerio se comunique con la corporación y con los colegios específicamente para poder solucionar. Y todo parte porque la gente que está trabajando en los proyectos de integración no saben de autismo. Entonces ahí esperemos que la Corporación Municipal de Educación, que se lo vamos a preguntar otra vez, nos considera a nosotros como entes no de capacitación, pero sí de concientización a los profesionales. Esperemos que así sea, porque eso vendría a cambiar la mirada de los profesionales y no quedarse solamente con es TEA, es una enfermedad, es algo sensorial y listo, sino que darle mayor conocimiento a los colegas para que puedan bien tratar. Las educadoras diferenciales cumplimos un rol súper importante. Sí. Y lo peor, que muchas educadoras diferenciales que trabajan en los proyectos de integración
no saben de autismo. Entonces ahí donde ahí vamos a tener que nosotras atacar como agrupación para poder concientizar. Disculpen lo larga, pero es que había súper importante decir eso. Había que decirlo. Sí, había Dilo que fuerte. decirlo. Dilo fuerte. Dilo fuerte. ¿Qué más? Felicitaciones. Dice acá, Daniela, ¿cómo asocian el nivel de apoyo en la evaluación A22? Es que nuevamente, como les comentaba al inicio, la evaluación A22 es poco ecológica. Entonces, ¿por qué los profesionales solo con el A22 y el ADR no pueden trazar objetivos terapéuticos? Porque no es una evaluación ecológica. ¿Me siguen o no? Solamente se basa en la sintomatología y finalmente para trazar planes terapéuticos necesitas una mirada más ecológica y la severidad, entre comillas, del DSM-5 es ecológica, entonces es información que no va a encontrar el A22. Aquí hay otra, dice, a mi hijo lo diagnosticaron severo y luego leve, moderado. ¿Por qué me dijeron que los primeros test estaban obsoletos? ¿Qué podemos decirle a esa mamita que le han cambiado el diagnóstico cada bastante rato? Es que habría que ver cuáles fueron los primeros test que le realizaron, porque tanto test, como que habría que saber específicamente cuáles eran. Después dice, no sé a qué se refieren con eso de al final, quedé con la duda qué grado tiene. Claro, por al no saber qué test, no se puede decir qué grado tiene si no sabemos qué evaluación se le aplicó al niño, creo yo. Ahí estoy especulando. Un poco Habría diciendo que ver la evaluación, el resultado. ya, después Claro, dice porque el tema de la concientización de los que los profesionales no saben de autismo, eso es un tema a nivel nacional y que también el movimiento neurodiverso, que también nosotros pertenecemos como TEA San Bernardo, se lo planteó al ministro, ¿cómo se llama? Al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la comisión mixta que está viendo el tema de ley de autismo. O sea, se le plantea no solamente capacitar a las personas que están ligadas a nuestros hijos en las escuelas, sino que también en los servicios públicos. Que ir a sacar un carnet de identidad no se transforme en una tortura para nuestros hijos. Entonces, Claro. todo eso de poder cambiar la mentalidad con respecto al autismo tiene que partir de nosotras como mamás, lo estamos haciendo, pero también el Estado se tiene que hacer cargo generando políticas públicas para poder atender a las personas con autismo. Entonces, y eso es un trabajo de larga data. Entonces, hay que empezar por algún Concientizar a lado. todas las entidades públicas y también privadas. Entonces, cuando hablan del tema de falta de conocimiento de los profesores o de los especialistas que trabajan en los colegios, eso se extrapola a toda la comunidad, a todos los servicios, desde carabineros, desde PDI, bomberos, todo lo que nosotros vamos a hacer trámite, a ellos hay que concientizarlo. Nuestros hijos no esperan, no tienen paciencia, se angustian. Entonces, ahí cómo el funcionario público puede bien tratar a nuestros hijos y a nosotros que nos ponemos tan nerviosas cuando nuestros niños viene este proceso de descompensación. Entonces, lo que dice la mamita también se está trabajando. Esperemos que la ley lo termine asumiendo y que finalmente cada ministerio y cada repartición pública lo termine haciendo vida y así nuestros hijos se sientan más incorporados. Y nosotros también. ¿Puedo decir algo, no? Por supuesto. Sí, pues. Quiero decir algo. Ya, a lo mejor estoy como abogada del diablo, pero ¿a qué voy con esto? Yo desde mi experiencia como profesional, igual yo quiero hacer un comentario. A mí en la universidad, y yo siendo súper transparente, a mí me gusta ser transparente porque siento que hay algo que falta más. A mí en la universidad jamás me enseñaron a trabajar con un niño con espectro autista, jamás. Entonces da la sensación de que no es tanto ya un tema institucional, sino que un tema ya de personas, porque cuando yo recién empecé a saber trabajar con niños con espectro autista y ver que avanzaban, fue cuando yo conocí a Macarena Kreff, y Macarena Kreff, ella me dio herramientas prácticas, útiles y que tienen resultados. Entonces, todo esto del tema de las capacitaciones, de los magísteres, los diplomados,
es un tema que sigue el lucro, pero con nosotros como profesionales. O sea, yo me imagino que deben haber muchos profesionales que a lo mejor tienen la mayor disposición para ayudar a los niños, pero nuevamente el lucro también continúa con ella, y en los diplomados y magíster no les enseñan nada útil, nada práctico para poder abocarse a la casuística o al caso a caso. Y a mí me ha pasado en las mismas clases presenciales que yo hacía en San Bernardo, que niñas que habían hecho diplomados del espectro autista jamás le habían enseñado las herramientas prácticas que yo les mostraba en el taller. Entonces, en el fondo es como para igual hacer ese comentario que yo finalmente a veces pienso que es más un tema de conocer a un mentor, a un supervisor, que como que un poco menos nos ilumine, porque ni las instituciones nos iluminan. Y este tema finalmente, ¿a qué se va a ir extrapolando? A lo que tú decías, Sandra, el equipo docente no está capacitado porque se da este círculo vicioso de entidades que siguen lucrando incluso a nivel de la formación, lamentablemente. Así que eso quería comentar. Ahora, con respecto al trabajo multidisciplinario, con respecto a las evaluaciones y el trabajo multidisciplinario, ¿qué le recomiendas tú a las mamás? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si yo tengo como mamá, tengo sospecha de que mi hijo tiene autismo, ¿qué tengo que hacer primero para que vamos ya cerrando el tema? Ya. Sería muy bueno realizar un cuestionario screening. Los cuestionarios screening también se pueden hacer autocuestionarios, o sea, ¿cómo se llama? Autorrespuesta. O sea, uno lo puede buscar uno en internet. Lo puede hacer, sí. Y de ¿Una eso mamá, se- dices tú? ¿Una mamá? ¿Sí? Claro que sí. Mira, es interesante, no Sí, tampoco yo lo tampoco. ¿Sí? Ahora, ojo, pero, obviamente yo, entre que sea con un profesional y solo, yo la verdad es que prefiero con un profesional, porque igual hay ciertas cosas ahí, como que igual el adulto las adorna. Tenemos que reconocer que sí, que muchas veces cuando estamos en un periodo de negación, nos vendamos Yo los ojos también, claro. y vemos cosas que donde no hay. Entonces, La siempre va a ser recomendable 100% con un profesional para tratar de objetivar esos resultados. Pero si ya hay algo como que no tenemos a nadie, ¿cierto? Maximizamos la instancia de poder requerir esa ayuda, puede haber una autorrespuesta, una autoevaluación, y eso igual me da una orientación a si de verdad consultar o no. ¿Qué sería lo ideal? Que los profesionales, sobre todo del área de la educación, hicieran los screening, las evaluaciones screening. Yo en mi canal de YouTube, yo hice una clase de screening, ya para las personas que a lo mejor son educadoras y no saben de esta herramienta. Yo tengo la clase, está grabada, está libre de disposición. Y una vez, ya, si es que hay alta sospecha de espectro autista, o que sea un neurólogo de las listas que ustedes mandaron o que tienen ahí en online. Yo también tengo mi lista, y si ustedes contrastan las listas, mucho mejor, porque es mejor una apuesta segura frente a una situación tan compleja, porque emocionalmente uno también está en shock, y eso también te impide ver con claridad. Entonces, las personas que mencionamos el día de hoy son personas humanas, y son personas que yo ubico de primera fuente, al menos las que yo mencioné de primera fuente. Y eso es como súper clave dentro del proceso diagnóstico también, la humanidad, ¿cierto? La Oye, humanidad. hablando de humanos, ¿no hay uno que tenga precio FONASA? ¿Sabes tú? A mí me han preguntado, pero yo no me he metido a ver, en realidad, pero por temas de tiempo no he averiguado mucho. Vamos a Pero sí me han buscar. preguntado. Sí, Sí, se me han preguntado. sí. Son Sí, carísimos, vamos a buscar. muy caros, muy caros. Acá, y para terminar ya con el asunto de los comentarios, dice Carla Lascano, dice, las felicito, excelente contenido, otro día, por favor, podrían hablar del tema de educación y la integración, proyecto de integración en los colegios. Estamos Eso vamos trabajando a en hablar, eso. decreto 170, Sí. decreto Sí, 83, ya estamos ahí. vamos a hablar. Y el tema de los tutores sombra, el tema de los, ¿cómo Todo se lo llama? que De ustedes todos los quieran se va a apoyos, hablar. también estamos trabajando para eso. Así Sí. que próximamente No, vamos a todo hablar está de listo. eso. Tenemos Ya para ir cerrando,
para ir cerrando el programa con Francia, más que darle las gracias, nuevamente ha sido un programa muy, ¿cómo se llama? Instructor. Yo sigo aprendiendo con ustedes. Y Francia, ¿cómo te ubican a ti? Danos todos tus tips, tu canal de YouTube, tu Instagram, todo lo que tú haces, cuéntanos, para ir ya cerrando. Ah, ya. El canal de YouTube, yo lo puse igual en el chat, pero mi canal de YouTube es Francia Fonoaudiología, Francia con Y, Francia Fonoaudiología. El Instagram es @Francia Fonoaudiología. Está mi página de Facebook que se llama Francia Fonoaudiología. Y también me pueden agregar a mi cuenta personal de Facebook, Francia Castro, porque yo la verdad es que más que farándula, bueno, es que de repente subo, pero muchas son publicaciones interesantes que les puede ayudar. Entonces, está Bastante. nuevamente página de Facebook, Francia Fonoaudiología, Francia Castro, YouTube, Francia Fonoaudiología, Instagram, Francia Fonoaudiología. Eso. Y en términos de evaluaciones, ¿tú también trabajas con los niños o con personas ¿Yo? autistas? ¿Sí? ¿Yo? Sí, ¿Sí? yo trabajo. Ah, ya. Sí, yo me dediqué a eso al final. Sí, yo me dediqué a eso al final porque todo empezó con, ya sé que igual esto es como más personal, pero yo no quería trabajar con niños con espectro autista. Más allá de que porque la universidad o sea, más allá de que en la universidad me decían que yo no tenía dedos para el piano, ¿cierto? Porque era una carrera superhumana, de habilidades blandas, y yo, obviamente, que por mi condición, como que no le pegaba mucho al asunto, yo por eso también no quería dedicarme a espectro autista por finalmente este estigma que tiene ahí, cómo los vaya a ayudar si tú tenías eso, ¿cierto? Es como un estigma finalmente de la misma carrera, ¿cierto? Que a todo esto igual es una carrera que siempre está buscando la quinta pata al gato para decir, oye, mira lo que hizo, porque lo que hizo Esteban. ¿Sí? Entonces, cuando yo me empecé a especializar por mi sobrino, pero por una necesidad de ayudar a un familiar mío. Porque mi sobrino nació con espectro autista y llegó un momento en que yo toqué fondo y yo dije, no puedo más. He hecho todo lo que yo me habían enseñado, lo puse en práctica y nada me funcionó. Yo no tengo idea de espectro autista, necesito ayuda. Entonces, recién ahí cuando yo toqué fondo y fui humildemente, reconocí que yo no tenía idea de esto, ahí fue cuando apareció Macarena Kreff, que la verdad es que a mí me iluminó el camino, porque yo con ella empecé a ver avances en mi sobrino y que las cosas funcionaban. O sea, todo esto de que el niño no me prestaba atención, después descubrí que sí me prestaba atención y todo eso, pero fue gracias a ella. Y ahí igual es que yo haría un mea culpa así, porque ¿qué pasa? Yo en ese grupo de Facebook, donde había muchos fonoaudiólogos que son muy activos, cuando yo pedí ayuda, en ese momento la única persona que apareció fue Macarena Kreff, y nadie más se pronunció. Entonces, algo pasa ahí. ¿Por qué todos dicen que son especialistas en espectro autista y solamente Macarena Kreff ofreció asesoría? Entonces, algo está pasando que finalmente hay como un doble discurso. Y los egos también se comen a la gente, no quieren como ocultar información, siendo que lo que tú haces es súper valorable. Ayudarnos nosotras como cuidadoras y cuidadores de no saber, porque uno dice, no me está tomando atención, pero sí está tomando atención, no porque no mire, no va a tomar atención. Exactamente. Y bueno, el mismo hecho de ser parte de la condición, igual a mí me ha ayudado harto en el sentido de poder ponerme en el lugar de las mamás. Entonces, ¿qué pasa? Y uno sufrió harto bullying desde la básica hasta la universidad y todo eso. Y claro, obviamente en la básica es más cruel porque los niños tienen menos filtro por un tema de función ejecutiva, de plasticidad cerebral. Entonces, de cierta manera, yo cuando salí de la universidad, yo no salí en cero, yo igual salí con una base que es triste que lo diga, pero era el sufrimiento. Y uno muchas veces aprende el sufrimiento, por mucho que a uno le duela reconocerlo. Y yo hoy en día puedo contener estas familias, las puedo hacer sentir acompañadas, precisamente porque igual hay un vínculo ahí, el sufrimiento. Entonces, algo que a lo mejor conceptualmente se ve como súper negativo, sí puede ser la fuente o el puente entre dos personas, dos seres humanos y dos almas. Y yo no digo que no la vi negra, porque yo en su momento la vi negra y como que no quería nada con la cara, eso es verdad.
y nada con la vida también. Entonces, esas cosas que son como tan intensas, ¿cierto? Como tan al límite, son muy propias del camino del espectro autista. Porque la persona espectro autista o la familia espectro autista vive el TEA todos los días. Todos los días se enfrenta al TEA, mientras que el fonoaudiólogo, disculpe, que mientras que el fonoaudiólogo, que es neurotípico, como que ya atendía al niño, adiós, voy a la casa, prendo Netflix y todo eso. Pero uno cuando está dentro de la condición del espectro autista, el TEA es todos los días, igual que esa familia. Entonces, es algo que es como bonito compartirlo. Cuando uno recién sale del agujero es bonito compartirlo, pero finalmente uno se da cuenta de que todo este camino que a lo mejor fue bien pedregoso y bien complejo, sí rinde sus frutos, y algo que es súper bonito porque uno ayuda a tantas personas. De repente a mí me dicen en las Hay clases, muchas personas que te agradecemos. Mucho, Francia. Yo creo que tú no alcanzas a dimensionar el alcance. Todo lo, No alcanzas a todo lo que el nos ha alcance de tu ayudado ayuda. Sí, un montón, en este montón. camino, porque ¿quién te enseña a ti como mamá, como cuidadora, qué es autismo? Claro. Si te demandan con el diagnóstico, tiene que hacer esto y esto, las evaluaciones, llevarlo al equipo multidisciplinario, pero a una, como madre, Hay como una cuidadora, contención. ¿cómo uno puede ayudar también al hijo si uno no está capacitado ni especializado? Y es por eso invito a seguir a Francia en su canal de YouTube, Francia Sí. Fonoaudiología, y son valorables y enriquecedoras sus clases y sus talleres. Sí, y por eso es importante verdad, que cuando que volvamos a pueden- organizarnos, Sí, las la personas gente que pueden vaya. ir, claro, las personas que Asistan. pueden sí, ir, vayan. no desaprovechen esta oportunidad, porque yo busqué mucha información durante años, porque a diferencia de la edad de mis hijos, perdón que hable de mí, pero yo sé, yo estaba en el hospital esperando, y a mí me enseñaban las mismas mamás de hijos más mayores que no sabes qué tienes que hacer ti, y yo lo aprendí con la vida, pero que haya una profesional que se dé el tiempo de educarnos es valorable. Por eso yo a la Francia... Es maravilloso. Sí. Ya, pues Francia, te damos las gracias. Ha sido, mira, te voy a comentar que hubo un momento en que tuvimos 45 personas conectadas al mismo tiempo y muchas preguntas que quedaron en el tintero, a ver si después tú puedes echar una miradita en el chat para tú corresponder, o que las preguntas que tengan te las puedan comentar a ti directamente. Así que súper agradecida por toda tu intervención, como siempre. Oye, maravilloso. pasamos del tiempo. Sí, estamos, pero súper. Oye, y hablando también de emprendimiento, queremos también apoyar a todas las personas emprendedoras. Si ustedes que nos están escuchando tienen un emprendimiento, háblennos y nosotros se los promocionamos, porque la idea también es hacer una economía circular, ya como están los tiempos, y también para juntar nuestras luquitas para llevarlo a un buen profesional a nuestros hijos e hijas. Ya, yo voy a compartir ahora los emprendimientos. Francia. Oye, antes quiero mandarle un saludo a una socia que es Karen Rodríguez, a su hijo, al Nuno León, que está con fiebre. Entonces, y ella nos ha apoyado mucho ahora último con el tema de que se viene nuestro día del niño y la niña TEA, con mucho amor de TEA San Bernardo, por supuesto, Francia, invitadísima. Ya, pues Somos voy a... todos niños. Sí, tienes que estar ahí por Francia, ahí siempre acompañando a la agrupación. Ya, voy a compartir ahora los emprendimientos, las voy a sacar de pantalla para que Yorka los vaya comentando. Buenas noches, Francia. Buenas noches, Francia, te queremos. Chao, Francia, que estés bien. Gracias. Muchas gracias por la instancia. Muy agradecida. Chao. Gracias a ti. Recuerden también seguir a la Francia Fonoaudiología, en su canal de YouTube. Bueno, vamos con los emprendimientos. Ahí estamos. Estamos potenciando una economía circular. Pero no tan solo pueden ser de San Bernardo. Bueno, acá tenemos a nuestra compañera, Tamara Muñoz, especialista en TEA. Ella también hace la estimulación temprana y la pueden seguir en Instagram como mamá-primera infancia. Ahí está su teléfono, más 569-86266-739. Ya, ella hace, acá la tenemos. ADOS, ADIR, el PEP3, estimulación temprana,
reforzamiento escolar, asesorías para padres, vía Maravilloso. online también, presencial, talleres, charlas, así que me pueden buscar ahí en las redes. ¿Ya? ¿Y si queremos ir presencial, dónde podemos dirigirnos? La consulta está en Izaguirre 523, donde está el Banco Falabella, en el pasaje Magallón hacia adentro, donde está como referencia el McDonald's. Así que ahí cualquier cosa me pueden ubicar. En nuestra comuna de San Bernardo, así que bienvenidos todos sean. Aquí pueden seguir a nuestra Tamara. ¿Seguimos? Estampado y sublimación, recuerdos para bodas, etc. Encuéntranos en Instagram. Suite-sublime 2023. Ahí hay estampados, sublimación diversa, productos y materiales. Síganlo en Instagram. Estructuras metálicas de calidad. El teléfono es más 569-455-84924 y encuéntranlos en Instagram. Proyectos Otaegui. Perfecto, sí, el profesor Fernando Otaegui hace unos trabajos sensacionales. Ahí está, lo pueden seguir. Esa es la página Proyectos Otaegui. Agenda personalizada de sublimación y cake topper. Recuerdos varios. Encuéntralos en Instagram. Creaciones.emis. Creaciones Emis. Son un emprendimiento también. Tazones, polera, etcétera, etcétera. Síganlo en Instagram. Bueno. Y también a nosotros, usted a San Bernardo. Bueno, también decir que estamos haciendo una campaña de Lucatón para el tema de hacer el Día de la Niñez de nuestros niños dentro del espectro autista. La idea es que vayan todos. Tengan o no tengan, acérquense a nosotros, sobre todo nuestros socios y socias que siempre han estado apoyándonos. Como agrupación, somos una organización social sin fines de lucro que solo queremos concientizar y visibilizar el autismo. ¿Algo más, Sandrita? ¿Estás silenciada, amiga? Eso es porque estamos en vivo. Estamos en vivo. Los chascarros de la tecnología. Chascarros. Ya. Ya, pues muchas gracias por todas las personas que hicieron sus comentarios, por las preguntas. A Francia, de las gracias. Y nos estaríamos encontrando Tamara, la próxima semana. Sí, Tamara ahí dando, ¿cómo se llama? Las explicaciones más precisas. No tiene nada que agradecer. Sí. No, así que muchas gracias por la audiencia, gracias a las chiquillas. ¿Y cómo se llama el programa, niñas? ¡Dilo fuerte! Buenas noches. Chao, chao, gracias.